Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estudiar lo que es la derivada de funciones trigonométricas. Vamos a aprender algunas de las fórmulas esenciales que nos van a ayudar a comprender las funciones trigonométricas y vamos a aprender la derivada de estas. Vamos a comenzar. Muy bien, el primer teorema que vamos a ver es la derivada de la función seno y coseno. Sean f de u igual a seno de u y el coseno de u, bueno, estas son derivables. Y primeramente la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Estas son las primeras dos fórmulas que se deben aprender si quieren aprender a calcular derivadas de funciones trigonométricas. Bueno, aquí solamente volví a escribir las mismas fórmulas pero con otra notación y significan lo mismo. Derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es igual a menos seno. Ahora vamos a ver el teorema de las derivadas de la función tangente y secante. Sean las funciones tangente y secante derivables, entonces se cumple que la derivada de tangente es igual a secante cuadrada de, bueno, tangente de u es igual a su derivada, es igual a secante cuadrada de u, y la derivada de secante de u es igual a secante de u por tangente de u. Estas son las dos fórmulas que hay que aprenderse, otras dos fórmulas. Y muy bien, con la otra notación, pues puede verse como la derivada de tangente de u es igual a secante cuadrada de u y la derivada de secante de u es igual a secante de u por tangente de u. Bueno, aquí agregué un punto de multiplicación que no estaba. Bueno, vamos a continuar. Bueno, nada más para mencionar la derivada, bueno, nuevo teorema, derivada de la función cotangente y cosecante. Sean las funciones cotangente y cosecante de u derivables, entonces se cumple que la derivada de cotangente es igual a menos cosecante cuadrada de u, bueno, derivada de cotangente de u respecto a u es igual a menos cosecante cuadrada de u y derivada de cosecante de u respecto de u es igual a menos cosecante de u por cotangente de u. Aquí nada más repito lo mismo, pero con la otra notación ya mencionada anteriormente. Y algunas fórmulas adicionales que tal vez lleguen a ver en su práctica con las derivadas, en la vida práctica con las derivadas. La derivada de seno a la menos 1 de u respecto de u, seno a la menos 1 o arco seno es igual a u, la derivada de u entre 1 menos u cuadrada. La segunda, la derivada de coseno a la menos 1 de u o arco coseno de u es igual a menos u' entre raíz de 1 menos u. Bueno, aquí hago la corrección. 1 menos u cuadrada. Es u cuadrada. No era u a la 1. Es u cuadrada. Aquí ya hago la corrección. Anoten esto corregido. O ténganlo presente. Y bueno, la tercera fórmula que vamos a utilizar es la derivada de tangente a la menos 1 o arco tangente, que es igual a u' entre 1 más u cuadrada. Y la derivada de secante a la menos 1 de u, que es igual a u' entre el valor absoluto de u, raíz cuadrada multiplicada por la raíz cuadrada de u cuadrada menos 1. Estas son cuatro fórmulas que se pueden llegar a encontrar en aplicaciones de la derivada. Bueno, nada más para recordar la fórmula de la multiplicación de las derivadas. La derivada de un producto de f por g de u es igual a f de u por la derivada de g más g de u por la derivada de f. La segunda es la derivada de una división. La derivada de una división de f entre g de u es igual a g por la derivada de f menos f por la derivada de g entre g cuadrada. Estas fórmulas las profundizamos en un video anterior, pero bueno, aquí las vuelvo a mencionar. Muy bien, vamos a ver un primer ejemplo. El ejemplo 1 dice así: encuentra la derivada de f mayúscula de x igual a 3 seno de x menos 2 por coseno de x. Para calcular la derivada, bueno, la derivada de respecto de x de f de x, esto es igual a la derivada de 3 seno de x menos 2 coseno de x. El 3 pues se saca como constante, la derivada, bueno, queda derivada de seno de x, menos 2 se saca como constante y queda derivada de coseno de x. Bueno, f' o la derivada de f respecto de x, que es lo mismo esto igual a esto, f' de x es igual a 3, la derivada de seno es coseno,
menos 2 por la derivada de coseno, que es menos seno. 3 por coseno de x queda 3 coseno de x. Este menos por este menos se multiplican y queda más 2 seno de x. Y ya vimos este primer ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. El ejemplo dice así: encuentre la derivada de psi de x igual a seno de x por tangente de x. Para eso vamos a utilizar la regla de la multiplicación de derivadas, es decir, esta regla. Derivada de f por g es igual a f por la derivada de g más g por la derivada de f. Con esto vamos a identificar quién es f y quién es g. Sea f de x igual a seno de x, g de x igual a tangente de x, bueno, la tomamos de aquí y de acá. Entonces empezamos la derivada de phi de x, bueno, de psi de x, es igual a seno de x por la derivada de tangente más tangente por la derivada de seno. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. Bueno, en este caso sería psi prima de x es igual a seno, la derivada de tangente secante cuadrada de x, más tangente por la derivada de seno, que es coseno. Pues por último, la derivada de psi, que en este caso sería psi prima, sería igual a seno de x por secante cuadrada de x más tangente de x por coseno de x, y esta sería la derivada de esta función. Vamos a ver un tercer ejemplo. El tercer ejemplo dice así: encuentre la derivada de y de x, que es igual a seno de x más coseno de x, entre tangente de x. Para solucionar este ejemplo, pues vamos a utilizar la derivada de la división, ya que esta es una división del cociente de arriba entre el de abajo, que es, la regla es esta, la regla de la división. La derivada de f entre g es igual a g por la derivada de f menos f por la derivada de g entre g cuadrada. Entonces aquí, para resolver el ejemplo 3, identificamos que f de x es igual a la parte de arriba, seno de x más coseno de x, y la parte de abajo es igual a tangente de x. Aplicando la definición de la derivada de un cociente, comenzamos y es tangente de x por la derivada de f de x, que es la suma de seno de x más coseno de x, menos seno de x más coseno de x por la derivada de tangente de x, entre tangente de x al cuadrado. Luego, continuando, tangente de x se queda igual, la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno, menos, este sumando se repite, la derivada de tangente secante cuadrada de x entre tangente cuadrada de x, todo entre tangente cuadrada de x. La derivada de y o y' son lo mismo aquí en esta parte, significan lo mismo. Y bueno, simplificando un poco, multiplicamos tangente de x por coseno de x, nos queda esto. Luego tangente de x por menos seno de x nos queda esto. Y bueno, aquí vamos a multiplicar secante cuadrada por seno de x, nos queda esto. Y secante cuadrada por coseno de x nos queda esto. Todo sobre tangente cuadrada, esto queda igual. Bueno, tangente de x por coseno de x queda igual, esta parte queda igual. Menos seno de x por secante cuadrada de x, esto es menos. Este menos por más da menos, y este menos, bueno, pasa a ser menos. Todo sobre tangente cuadrada de x. Y por último, pues la respuesta es esta: tangente de x coseno de x menos tangente de x seno de x, menos seno de x secante cuadrada de x menos coseno de x secante cuadrada de x entre tangente cuadrada de x. Y esta es la solución y la derivada del ejemplo 3. Bueno, esta sería la derivada del ejemplo 3. En conclusión, pues tenemos que esta sería su derivada. Como ven, bueno, esta se puede simplificar mucho más. Sin embargo, para fines didácticos y fines prácticos, bueno, si nosotros utilizáramos las identidades trigonométricas, podríamos simplificar un poquito más este cociente. Sin embargo, como nuestro objetivo es aprender derivadas y utilizar las fórmulas, yo decido dejar así la respuesta. Y pues de esta forma considero que ya está bien. Sin embargo, si ustedes deciden utilizar identidades trigonométricas para simplificar este cociente, no habría ningún problema y es válido. Muchas gracias por ver el video. Puedes mandarme tus dudas y comentarios y lo responderé a la brevedad posible de la mejor forma posible. Muchas gracias.